y conforme va avanzando, pues se estarán integrando más participantes. Nuevamente les doy la bienvenida, buenos días. Muchas gracias por conectarse a la sesión del día de hoy para presentar y a platicar un poco sobre materialidad, listas negras y EFOS. En la sesión del día de hoy nos acompañan Daniel Torres como director comercial de Electroefos, de toda la división de Electroefos, y también tenemos el gusto de contar hoy con un invitado muy especial para nosotros, el contador Miguel Torres. Miguel Torres es contador público, tiene una maestría en alta dirección, egresado del IPADE AD2, ha participado en IPADE en IPADE Consejería de Gobierno Corporativo, Bolsa Mexicana de Valores, Gobierno Corporativo, Academia Fiscal Mexicana, presidente de Estado de México, ha sido empresario por más de 30 años, creador del modelo Justo a Tiempo, aplicable en sistemas de información, consultor en materia fiscal, finanzas, procesos y la integración de ellos por medio de un buen compliance. Es muy importante para nosotros hoy toda la información que nos va a brindar el contador Miguel Torres. Estoy segura que para ustedes también esto va a ser de mucho valor para todas sus negocios, todas sus agencias automotrices, sobre todo por el tema de protección. Cómo protegernos de todo, pues de cualquier auditoría o cualquier investigación que pudiera darse del SAT por no cumplir con alguna de las premisas que veremos ahorita, y más si algunos de nuestros proveedores están en listas negras. Entonces, les recuerdo, en la parte inferior tienen dos globitos de Q&A donde pueden ir anotando sus preguntas y les daremos lectura al final de la sesión para irlas leyendo todas. Espero todos me vean, me escuchen bien. Igual si me pueden confirmar en el globito del chat, sería ideal. Los dejo con Dani y el contador Miguel. Adelante, por favor. Gracias, Caro. Gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Es que para mí es muy padre, muy significativo poder tener este espacio contigo y platicar de este tema, que es algo que no solo es importante, sino que creo que a los dos nos genera una pasión relevante y que creo que es muy importante comunicarlo y platicar con todas las personas que hoy están conectadas, ¿no? Como bien mencionaba Caro, el tema que vamos a tocar es materialidad y listas negras, ¿no? Y creo que esta primera palabra de materialidad toma muchísima relevancia. Entonces, les quiero explicar un poquito cómo vamos a llevar la sesión del día de hoy. Vamos a tocar 5 puntos, vamos a ir uno por uno, y la idea es tocar este primer punto, platicarlo contigo, Miguel, que nos cuentes un poco la perspectiva que tienes alrededor de eso, y después vamos a ver de ese punto uno cómo este punto uno se resuelve en la plataforma que seguramente muchos ya conocen, seguramente muchos ya son clientes de Electroefos, ¿no? Entonces nosotros a esto le llamamos el círculo de protección, que es una serie de 5 pasos que, si nosotros vamos recorriendo esos 5 pasos, nos va a permitir estar muchísimo más protegidos con respecto a, como ya mencionábamos, temas de materialidad y listas negras. Entonces, el punto número 1, que es muy importante, es el revisa. Revisa a todos los proveedores y facturas que has recibido en los últimos 5 años. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer a ti es: ¿por qué es relevante? ¿Por qué yo tengo que revisar proveedores de 5 ejercicios pasados? ¿Y qué me puede pasar si no lo hago? O sea, ¿cuál es este tema que es muy popular, muy sonado, de los famosos 5 años? ¿Por qué yo tengo la obligación de estar monitoreando a mis proveedores del pasado? O sea, ¿qué no el pasado pisado y estas ondas que se escuchan mucho? ¿Por qué 5 años para atrás son relevantes? Pues mira, es un tema sumamente interesante lo que está pasando ya dentro de las políticas de fiscalización del SAT. Como todos pueden experimentar en sus empresas, el día de hoy el tema de validación de CFDIs como un instrumento de fiscalización es sumamente importante. ¿Qué es lo que sucede? En las listas negras del SAT, o sea, de repente era una práctica común el hecho, pues, de comprar facturas. Ese sería el tema más grave, por ejemplo, las personas que llegan a comprar una factura, o el caso de gente que contrata con algún proveedor y ese proveedor, por alguna razón fiscal, deja de estar al corriente, por ejemplo, de sus impuestos el segundo o tercer año, deja de presentar declaraciones, se cambia de domicilio sin avisar, cierra su empresa, deja de presentar información financiera, se queda con créditos fiscales, y entonces de repente el SAT pudiera tipificarlo como una empresa fantasma. Y al entrar en un proceso como de una empresa fantasma,
pudiera ser considerado como una empresa de facturación de operaciones simuladas. Y eso puede pasar dentro de los 5 años anteriores. Entonces, si tú no tienes una validación constante de esos 5 años, en cualquier momento te puede brincar un proveedor que para ti es correcto, que para ti tú cumpliste con tus responsabilidades de validar, de tener un contrato, de tener la factura, de tener las transferencias, y de repente este proveedor pasa lo que les estoy comentando, que puede pasar una crisis, bueno, se pudiera morir, ¿no? Ya tuvimos un caso nosotros de un abogado que se murió, el SAT no lo localizó, dejó de declarar, dejó de cumplir con obligaciones y se le ocurrió subirlo a un EFO, ¿no? Y en el momento que tú tienes, por ejemplo, un contribuyente que lo suben en una calidad de EFO, tú como empresa estás obligado a demostrar en un plazo muy pequeño de tiempo que tienes la materialidad y el sustento suficiente para demostrarle al SAT que esa no fue una operación simulada. Pero eso te puede pasar 5 años atrás. Entonces, de repente tú puedes estar operando en 2024 y que te pase algo así en 2021, 2022 y que tú no te des cuenta. Si tú no tienes una aplicación eficiente que permita estar revisando constantemente, vía tecnológica, no vía una persona, porque de repente en las empresas le dicen al contador que lo haga. Contador revisa que no tengamos EFO siempre, ¿no? Y el contador está haciendo un trabajo extra que muchas veces deja de revisar los EFOs y puede ocasionar una problemática bastante severa. Imagínate por un momento, Dani, que esto pasara en 2022 y tú no te das cuenta. Eso implicaría que el SAT te pudiera mandar un requerimiento o una auditoría por esa factura y eso implicaría que tú tuvieras que cambiar tu contabilidad, sacar esa deducción de tus impuestos del ejercicio correspondiente, por ejemplo, en 2022 y tuvieras que corregir la anual de 2022, 2023 y esas declaraciones te afectarían en el pago de impuesto a la renta, te afectarían en el pago de recargos, te afectarían multas y está afectando sobre todo tu parte patrimonial dentro de tu empresa. Y ahí es donde entramos en la manera preventiva. Estamos muy enfocados nosotros en la empresa en el tema de compliance y el compliance nace de prever. Y una herramienta extraordinaria para prever pues, es Electroefos, que permanentemente esté revisando, como tú dices en el primer paso, revisando siempre que no se te vaya a ir un proveedor a una lista negra, ¿no? Entonces es O sea, sumamente aquí importante. entonces también entendiendo un poco lo que dices, creo que uno de los riesgos más grandes que aquí se pueden correr es, sabemos que hubo esta nueva normativa con respecto al outsourcing y demás, ¿no? Pero bueno, eso no tiene 5 años. Entonces, o sea, puede llegarse a dar el caso de que a lo mejor había una empresa que tenía contratado un outsourcing y que lo dejaron de utilizar a lo mejor hace un año o dos, pero mañana, que ese es un tema bien importante que vamos a tocar, las actualizaciones de la lista negra, o sea, no es como que la lista es una que está Fija. hoy dada y ya no se actualiza. Si saliera, por ejemplo, en la lista de EFOS definitivo un outsourcing que alguien usó por muchos años, esto corre el riesgo de que toda la nómina se haga no deducible. Pierdes la deducción y no solamente pierdes la deducción, está sujeto a multas, a recargos, Y recargos de actualizaciones y actualizaciones. tiene un impacto desde el año en que tuviste este tema y de ahí para adelante porque tienes que corregir todas las anuales, todas las declaraciones, tus pagos provisionales. Es un impacto gravísimo. Por eso es importante el tema de la prevención. Y Electroefos tiene una parte sumamente importante que toca el tema de presuntos. Cuando a un proveedor le pasa eso, te avisa como presunto. Y es cuando tienes que actuar, pero tienes que tener una tecnología de este tipo. Ok, sí, justamente entonces vamos a pasar a esta parte de él. Ok, ya vimos la importancia, la relevancia que tiene esta situación. Ahora es cómo lo resuelvo, ¿no? Porque desafortunadamente, sobre todo hablando de empresas que tienen muchas operaciones, tú no puedes depender de que haya una persona revisando un Excel y comparando proveedores contra tablas de Excel y que cada vez que se actualice la lista, tú estés descargando la lista y comparando con tus proveedores. O sea, eso se hace algo que está, número uno, que es bastante factible al error humano y número dos, es algo pues que es cero automático. Entonces, en este punto uno, les vamos a enseñar un poquito hoy esto cómo ustedes, ya sea que ya son clientes, ya lo están resolviendo o en caso de que no lo sean, cómo lo podrían resolver. Entonces, les voy a cambiar rápidamente la ventana. Y esto es lo que vemos en Electroefos. Nosotros, bueno, ustedes tienen un panel de control que se llama panel de control de 69. Ya se ve, ¿verdad? En la pantalla. Sí. Sí. Entonces, esto es una maravilla, porque ¿qué es lo que hace la plataforma? Sin que ustedes hagan ningún tipo de labor manual, y eso es lo que nos ha permitido crecer con empresas muy grandes en los últimos 5 años, casi 6, el nivel de automatización.
ustedes no tienen que hacer prácticamente ninguna labor manual para que esto funcione, no tienen que mandar a descargar ningún tipo de documentación, no tienen que importar ningún Excel, no tienen que hacer nada. Ustedes se dan de alta una vez en la plataforma y con eso van a tener la revisión de los 5 años para atrás, ya sea de una, de dos o de 20 razones sociales. De eso no tenemos ningún límite. La realidad es que trabajamos mucho por muchos años en un sistema muy sofisticado que nos permite obtener esta información. Entonces, el resultado que ustedes reciben en cuestión de a lo mejor 24 horas, dependiendo del tamaño de la empresa, es esto que están viendo en pantalla. Aquí tenemos los 4 listados principales: sentencia favorable, desvirtuados, presuntos y definitivos. Y aquí abajo tenemos el movimiento, que eso ya lo vamos a platicar, que va teniendo la lista. Eso es bien importante. El hecho de que hoy nosotros hagamos una revisión, porque eso puede pasar, que una empresa le diga al contador, oye, ¿sabes qué? Échate toda la revisión de la lista negra hoy contra todos los proveedores que hemos tenido en los últimos 5 años. Y puede ser que haga esa labor y se tarde un día y que diga, bueno, ya lo revisé y tenemos nada más un proveedor que está en la lista negra. Si la lista negra se actualiza en 2 semanas, tiene que hacer esa chamba otra vez. Entonces, aquí lo que nosotros podemos visualizar es un reporte que nos dice, bueno, esta empresa demo tiene 2 proveedores en sentidos favorables, 1 en desvirtuado, 0 presuntos, 3 definitivos. Y este es el movimiento que yo les platicaba, ¿no? O sea, en la última lista de definitivos subieron este número de proveedores, a presuntos subieron estos, desvirtuados subió 1 y sentidos favorables subió 1. Ahora, si nosotros damos clic a cualquiera de estas tarjetitas, se nos va a desplegar un reporte que nosotros le llamamos que son como los rayos X de la empresa. ¿Qué es este reporte? Esto es lo que nos dice, nos da la imagen completa de en dónde estamos parados con respecto a nuestros proveedores. Podemos ver que proveedores definitivos hay 3, en presuntos no hay ninguno, y las facturas involucradas son 18 por un monto de 2.800.000 pesos. Podemos ver los ejercicios, los FDIs y el detalle de cada una de estas transacciones. De nuevo, esto se genera de manera completamente automática. Esto lo pueden mandar a un Excel, lo pueden imprimir, lo que ustedes consideren necesario. Tenemos también el panel de control 69, que ahorita mencionabas muy bien. Estos son créditos no localizados y sentencias. Es bastante factible que ustedes como empresa vayan a tener más proveedores con créditos, pues, simplemente por un tema de probabilidad. O sea, aquí tenemos casi 500.000 de contribuyentes y en el 69 tenemos como 10,000. Entonces, es bastante factible que aquí vayamos a tener proveedores con créditos, pero la realidad es que no es igual de riesgoso un proveedor con créditos que un proveedor como EFOS definitivo. Pues es A muy mí me importante. gustaría, Dani, si me Dale. permites acotar algo ahí, es muy importante validar si tú vas a trabajar con un proveedor con un crédito fiscal, ya que imagínate por un momento que le das un anticipo a un proveedor de 300, 500 mil pesos y este proveedor tiene un crédito fiscal y le congelan las cuentas bancarias hasta que aclare el crédito que tiene con el SAT. Eso implicaría que tu trabajo que le mandaste a hacer se quede él con el anticipo en la cuenta y no lo pueda realizar. Entonces, también es un dato sumamente importante. Yo le voy a dar un trabajo a un proveedor válido que no tenga un crédito fiscal y que, por supuesto, no esté en listas negras, ¿no? Correcto, y creo que justo aunado a eso, esta lista de no localizados toma muchísima relevancia. De repente se ve que es así como medio inofensiva, pero muchas veces suele pasar que un proveedor está como no localizado, luego como presunto y luego como definitivo. Y como mencionabas, ya cuando está como definitivo tenemos muy poco tiempo para resolver la situación. Si identificamos desde que está como no localizado, nos da un margen de tiempo mucho mayor para arreglar el tema con ese proveedor o cliente, ¿no? Que también se puede hacer. O sea, ustedes dentro de la plataforma también pueden revisar a sus clientes y ahí sí, justo los créditos toman mucha relevancia, ¿no? O sea, si yo tengo una cuenta pendiente con un cliente y veo que ese cliente tiene créditos con el SAT, pues bueno, sé que la probabilidad de impago puede ser mayor, ¿no? Entonces me voy a regresar al diagrama que estábamos viendo. Entonces ya tocamos el punto número 1, ¿no? Que es la importancia de revisar ejercicios anteriores. Ahora, punto número 2, consultar automáticamente en las listas negras del SAT cada nuevo proveedor que tenga. O sea, ahorita estuvimos hablando de todo lo que ya hice, ¿no? O sea, los 5 años, pues ya los hice y ahí lo único que me queda es tratar de corregir y revisar cuál es mi situación. Consulta, y aquí yo te pregunto, ¿por qué es necesario verificar a un proveedor o cliente nuevo en las listas negras del SAT y qué riesgos corro si yo no hago esto? O sea, si estoy contratando gente sin haberlos revisado antes ante las listas negras del SAT. Pues fíjate, eso es dentro de compliance, revisar, hacer la parte preventiva. Si yo voy a seleccionar a un proveedor para que me realice un trabajo y como comentaba hace un momento, si trae un crédito ante el SAT, pues tengo riesgos, por ejemplo, que que le cancelen las cuentas bancarias. Tengo riesgo de que le quiten ese dinero para hacer los pagos de los impuestos. Entonces es muy importante que podamos validar eso. Si, por ejemplo, el proveedor está como no localizado, pues no te metas a trabajar con él, ¿no?
Y por otro lado, también tienes el tema de clientes. De repente nos ha pasado la experiencia que tenemos en algunas agencias automotrices, que llegan clientes que su RFC pues, o no existe o no está dado de alto, tiene algún problema el RFC o está como no localizado. Y la verdad sí valdría la pena cuestionarte si el hecho que tú estés vendiendo, por ejemplo, una flotilla de autos a alguien que fiscalmente no está en orden, no se pudiera prestar algún, pues probablemente un tema de riesgo, pues para la empresa, ¿no? En el momento que también el cliente pues tiene alguna problemática, como dijiste, que pudieras tener un tema de que no te pagara, que te diera un anticipo, entregas coches, no te paga. Creo que es muy importante validar tanto a proveedores como a clientes antes de tener operaciones con ellos. Sí, aquí creo que hay un tema bien relevante y que nos ha pasado con algunos clientes que nos dicen es que yo, o sea, antes de que tuvieran Electroefos, llegaron a contratar a un proveedor que ya estaba en la lista negra cuando lo contrataron. Entonces, esto ante los ojos de la autoridad, pues se hace muy difícil de defender. O sea, ¿cómo te ayudo si contrataste a un cuate que ya estaba en la lista negra? O sea, o sea, tienes muchos menos armas para defender que eso no fue una operación simulada. ¿No? O sea, a diferencia de, por ejemplo, también hemos tenido muchos casos de clientes que reciben una propuesta de servicios de un proveedor que dice, oye, te voy a cobrar 100,000 pesos al mes, contrato de un año, 1,200,000 por X servicio. Y antes de proceder a la factura de ese proveedor, revisan el Electroefos SRFC y se dan cuenta que ya está en la lista negra. Entonces, esto les ahorró literalmente un problema de 1,200,000 pesos en cuestión de segundos, ¿no? Y creo que es algo muy relevante que creo que vale la pena también Fíjate, enseñarles cómo se ve esto, pero dime, adelante. fíjate, otro tema interesante es cuando te encuentras con un proveedor que resulta que es el mejor postor de un servicio o de un producto que te está vendiendo, ¿no? Entonces de Ujú. repente encuentras con que la oferta es de 100,000 pesos y él te ofrece 85,000 pesos. Y te das cuenta, digo, a veces como es tan buena la oferta, no quieres checar al proveedor, pero resulta que el proveedor te puede dar esos precios porque no paga los impuestos. O sea, se clava el IVA, no paga impuesto sobre la renta, no paga nada, está probablemente en la lista negra y entonces, pues con toda razón, pues puede bajar los precios, ¿no? Si tú no tienes un sistema para poderlo revisar, probablemente te encantes con el precio, lo contrates y resulta que el señor estaba siempre en una lista negra, como comentas, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a revisar cómo es que esa parte se resuelve en Electroefos y cómo funciona. Es un tema de verdad, de 5 segundos lo que les toma y la diferencia que hace es brutal. Aquí tenemos algo que se llama verificar RFC. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? En tiempo real, nosotros ingresamos un RFC y automáticamente nos va a decir si está o no está en alguna lista. Entonces, supongamos que ustedes recibieron una propuesta de servicios de este proveedor que yo voy a ingresar aquí. Está a punto de emitir la factura, pero ustedes, como ya cuentan con Electroefos y como parte de estas nuevas actividades de gobierno corporativo, ingresan el RFC, le dan enter y automáticamente les arroja un resultado que dice, mira, este proveedor se llama así, es un proveedor que ya está como EFO definitivo y esta es la información legal. El oficio de presunción, cuándo subió a la lista como presunto en el SAT, cuándo subió en el DOF, cuándo subió como definitivo al SAT y al diario oficial de la Federación. Entonces, esto evidentemente se dio cuenta, yo le dediqué 3 segundos a lo mucho y en tiempo real fue a buscar en las listas si este proveedor está o no está en la lista negra. Esto evidentemente haría que yo detuviera la operación y es algo que, por ejemplo, la mayoría de nuestros clientes lo utiliza la parte de compras para, antes de contratar a un proveedor, hacer esta pequeña búsqueda y con eso obtener un resultado. Esta búsqueda, hijo, esta debería ser parte del compliance, Exacto. parte del expediente de todos los proveedores, este documento que tienes tú aquí. Sí, sí, exactamente. Sí, de hecho esto se puede imprimir como para que tengas un reporte de, ah, mira, pues yo ya lo revisé y este Correcto. proveedor ya estaba en la lista negra, ¿no? Entonces, sí, totalmente, esa es la parte de eh, consultar en la lista negra. Y viene un punto que aquí me gustaría estacionarnos tantito, que me parece de los más relevantes y de los que quizá más descuidados tenemos en general las empresas mexicanas, que es gestionar. La gestión de los expedientes de proveedores y clientes. Entonces, aquí me gustaría también preguntar que nos des un poco de claridad de qué es la materialidad, por qué es importante este tema de la materialidad y qué puede suceder si no tengo una correcta gestión de expedientes de proveedores, de clientes y de beneficiario controlador, que ese último es algo que a lo mejor no todas las personas conocen. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva alrededor de ese Mira, tema? de hecho, en el tema de las agencias automotrices, de repente pueden tener instrucciones pues, de la marca, donde tienen que hacer un tipo de remodelación, un tipo de ajuste a algunas cosas dentro de las mismas agencias,
y son gastos relevantes, son gastos importantes. Y de hecho estábamos preparando por ahí un TikTok de empresas que perduran, donde lo que comentamos es que cuando tú mandas tu contabilidad electrónica, el SAT puede fácilmente detectar donde hay brincos en costos y gastos y poner el dedo ahí y lo señala, ¿no? Hay que entender que esto ya no es un tema que haya un auditor revisando todo, ¿eh? Lo hace tecnología dentro del SAT, brinca el tema de mantenimiento, te mandan un requisito, un requerimiento, te dicen, aclárame esto, ¿no? Y el aclárame esto no es solo decirle, oye, sí, mira, fíjate, pagué estos millones de pesos con tales transferencias a tal proveedor. No, te dicen, dame la materialidad. Demuéstrame que sí hiciste esa remodelación o esa adecuación que te solicitaron, ¿no? Enséñame fotografías, contratos, avances de obra, todo lo que requiera la autoridad para poderse convencer de que ese gasto realmente cumple con los requisitos. Ojo, independientemente que sea EFO o no sea EFO, ¿eh? Esta puede ser una operación totalmente ordenada, totalmente bien, pero le brincó a la autoridad. Entonces, independientemente que tengas tu materialidad, por si llegara a haber un cliente que es un EFO, ¿no? Que eso, por supuesto, tendrá que estar súper cubierto. Aunque no fuera un EFO, tendrías que tener la materialidad de aquellas operaciones importantes, relevantes y diferenciadoras de un ejercicio a otro. Eso es lo que tenemos que entender y eso se tiene que tener un expediente de manera electrónica y ordenado para evitar problemas posteriores, porque esto puede pasar 3 años después, 4 años después, 5 años después. Y el tema es que si no tenemos cuidado con los expedientes de esta materialidad, por ejemplo, si decimos, bueno, el expediente lo tiene el contador. Sí, nada más que el contador tiene 3 años que se fue y no sabemos dónde están los expedientes. Ese detalle podría volver no deducible esa partida nuevamente. Entonces, el manejo, gestionar los expedientes de manera adecuada y de manera correcta y en el momento correcto es de suma importancia. Les va a dar mucha paz, les va a dar mucha tranquilidad, porque en el momento que la autoridad diga, oye, en 2022 ejerciste gastos por mantenimiento por 10 millones de pesos, no te estoy objetando el EFO, ¿eh? Te estoy pidiendo la materialidad. Entonces yo tendré que entregar un expediente completo de eso. Y si lo tengo, lo voy a armar al día de hoy, no voy a tener los elementos para armar el expediente. Todos los expedientes tienen que armarse de manera adecuada y correcta en el tiempo en el que se hicieron las operaciones. Y para esto, esta es una maravilla, es una chulada que de veras yo le invito a los que estamos ahorita en la charla que lo utilicen, porque esto es preventivo, esto es compliance, esto les va a ahorrar muchísimos problemas, porque es una chulada el manejo de expedientes que tenemos aquí. Entonces aquí, o sea, por lo que entiendo, tú ves esto relevante no solo por el tema de proveedores en listas negras, sino como una práctica de compliance, una práctica de gobierno corporativo con Totalmente. cualquier transacción que numéricamente a lo mejor pudiera llegar a ser relevante independientemente del riesgo de que ese proveedor pueda o no estar en una lista negra. El expediente tiene que ser manejado independientemente que sea EFO, esté presunto, tenga crédito o esté al corriente. Si yo estoy contratando, por decirte algo, una consultoría de implementación de calidad y proceso que me va a costar 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, tengo que tener un expediente donde se pueda soportar la materialidad de ese curso, de esa capacitación, de esa consultoría. No estamos hablando que sea EFO o no. Tengo que tener esa materialidad de esas operaciones relevantes. Sí, sí, creo que eso es bien importante porque, o sea, para poner a lo mejor un ejemplo práctico de cómo se ve esto y por qué toma tanta relevancia. Y podemos hablar de los CEFOS o podemos hablar quizá de cualquier operación que el SAT te está pidiendo aclaraciones, ¿no? Eso puede ser un EFO definitivo, como dices, simplemente una operación de, ah, caray, ¿por qué todos los meses estás aquí y aquí tuviste un brinco de 2,5 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que dices, a mí demuéstrame que eso no es una operación simulada o algo ahí medio extraño. ¿Cuál es la manera de demostrar esto ante la autoridad? Evidencia documental. O sea, eso es lo que recibe la autoridad, ¿correcto? Déjame hacerte un comentario que ese es muy importante. El caso del REPSE. No sé si lo vas a tocar más adelante, pero tú estás obligado, si tienes subcontratados servicios especializados, de tener control de expedientes de los pagos mensuales que haces con el REPSE y que el REPSE cumpla con las obligaciones. Fíjate qué importante. El SAT finca la responsabilidad del control de expedientes de REPSE al contribuyente, a las empresas. Y si tú no cumples con el control de expediente del REPSE, se vuelve para ti una partida no deducible. Y eso implica que probablemente una parte de la gestión operativa de tu negocio se pudiera volver sencillamente no deducible porque no cumpliste con el manejo de expedientes.
Y a veces estamos tan inmersos en la operación que cuidamos sí que haya un contrato, sí que el rep se me presente que es validado ante la secretaría correspondiente que tiene autoridad para hacer un REPSE, pero no tenemos los expedientes. Y entonces de repente llega la autoridad y te dice, oye, ¿tú trabajas con REPSES? Sí, claro, aquí está mi contrato, aquí están mis pagos. Ok, enséñame el expediente que estás obligado a tener. Híjole, no lo tengo completo o no lo encuentro. Ok, toda la nómina que tengas contratada vía REPSE puede ser no deducible. Imagínate el tamaño de riesgo por no tener un expediente ordenado. Y eso se hace mes por mes. Sí, no, a ver, yo creo que esto es importantísimo y justamente esto lo llevamos como pensando ya desde hace varios años. Me acuerdo mucho estar sentado en la oficina y pensar, bueno, ¿por qué las empresas no hacen esta chamba, no? O sea, ¿por qué al ser tan relevante lo de los expedientes, por qué es algo que nos cuesta tanto trabajo gestionar? Y la realidad es que es una chamba que es aburrida, tediosa y compleja de hacer. O sea, ¿de qué nos dimos cuenta? Existen empresas en México básicamente de tres tipos. Las primeras, las que tienen un orden perfecto de sus expedientes, completamente automatizado en una plataforma, o sea, todo jala al 100% y no tiene ningún problema. La realidad es que esos son corporativos muy contados, el 0.0001% de las empresas en México. Después hay empresas que sí tratan de tener algo de expedientes, pero son las que lo hacen a través de, oye, proveedor, te mando un correo electrónico pidiéndote estos 8 documentos, entonces el proveedor los tiene que adjuntar en un correo electrónico, luego la empresa los descarga, los mete justo en la carpeta del contador, el contador se va y cuando necesitamos buscar los expedientes ya quién sabe dónde quedarnos. O sea, termina siendo una gestión bastante compleja y quizá un poco arcaica. Y la otra, y que también son muchas, empresas que mándame la factura, te pago, se acabó, ¿no? Y cuando llega un problema, pues yo lo único que tengo de este cuate es una factura, no tengo nada más. Entonces hace muy difícil poder comprobar estas transacciones con la autoridad. Ahora, vamos a revisar cómo esto nosotros lo resolvimos literalmente con 5 clics. Que esto, yo sé que hay personas conectadas que ya son nuestros clientes y verdaderamente espero que estén utilizando esta herramienta. Y si no, que a partir de ahora lo empiecen a hacer porque verdaderamente es algo que les va a hacer mucha diferencia. O sea, los clientes que lo utilizan, esta parte de expedientes ha mejorado muchísimo. Entonces, aquí tenemos expedientes para proveedores, para clientes y beneficiario controlador. El componente funciona igual para todas, nomás que pues, se dirige como hacia diferentes canastas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos una pantalla de solicitudes. Nosotros aquí podemos elegir dos opciones, expedientes o evidencias, ¿ok? Un expediente es como todo este árbol documental del proveedor que debemos de tener y una evidencia, como bien mencionabas, es todo lo que le dé materialidad a una transacción. O sea, yo tuve una factura con este proveedor o un grupo de facturas y yo necesito evidencia de ese grupo de operaciones. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de expedientes. Entonces, yo selecciono expedientes, coloco el RFC del proveedor, el correo electrónico de a quién quiero que llegue esta solicitud y aquí tenemos algo bien interesante. Tenemos una lista sugerida. Este es el mínimo indispensable que debería de estar solicitando una empresa o un proveedor. Y aquí tenemos algo súper valioso, que son listas personalizadas. Aquí ustedes pueden hacer las listas que quieran. La realidad es que no todos los proveedores son iguales. Y ahorita tú mencionabas el ejemplo perfecto, que son proveedores que están en el REPSE. Un proveedor que está en el REPSE no es lo mismo que un proveedor que es una persona física que a lo mejor vamos a contratar de vez en cuando. Un REPSE tiene cierta documentación muy específica que tenemos que recabar. Entonces, supongamos que este fuera un proveedor que está en el REPSE. Colocamos expediente, el RFC, el correo electrónico, en la lista personalizada seleccionamos REPSE, seleccionamos todo, enviamos la solicitud y en ese momento el proceso de nuestros clientes ya terminó, su proceso ya terminó. ¿Qué es lo que va a suceder? El proveedor recibe un correo electrónico donde le dice, oye, te está solicitando esta información esta empresa como parte de tu proceso de alta de proveedor, como parte de un proceso administrativo, y el proveedor va a abrir un enlace como este que les voy a enseñar. Abre un enlace que le pide una contraseña temporal, que es su RFC, entra y lo que va a ver es todos estos campos para que pueda estar cargando la documentación que nosotros le estamos solicitando. El proveedor va a ir cargando todo esto. Entonces, aquí en este caso nosotros le pedimos 14 documentos. Entonces, supongamos que de estos 14, pues el proveedor sube 5. Lo que va a pasar es que ustedes, nuestros clientes, reciben un correo que les va a decir, este proveedor acaba de subir 5 documentos de los 14 que le solicitaste. Entonces, ahora, en lugar de ir a la parte de las solicitudes, vamos a ir al archivero, que está aquí, expedientes archivero, y aquí vamos a tener toda la gestión documental de nuestros proveedores, clientes o beneficiario controlador. De una manera súper intuitiva y muy fácil de entender. Tenemos 3 colorcitos y 3 números. En rojo tenemos cuántos archivos yo le solicité. Ah, bueno, pues a este proveedor yo le pedí 7 archivos.
Luego en azul tenemos cuántos archivos yo ya recibí. Ah, bueno, pues de este proveedor yo ya recibí 3. Y en verde tenemos cuántos archivos yo ya verifiqué. Cuando nosotros recibimos documentación, podemos hacer dos cosas. O verificamos que el documento es correcto, o sea, lo descargamos, lo vemos, si todo está bien, lo verificamos y queda perfectamente resguardado, almacenado con toda la seguridad que existe, o lo rechazamos. Y a la hora de rechazar, colocamos la razón por la cual fue rechazado el documento. Decimos, a lo mejor fue una foto de una copia de la identificación del representante legal y a lo mejor no es muy legible la foto, entonces aquí colocamos el documento fue rechazado porque no es legible la fotografía, necesitamos que la subas de nuevo. Le damos clic en rechazar y automáticamente, en cuestión de segundos, le llega un correo electrónico al proveedor explicándole por qué fue rechazado este documento. Y entonces es un ir y venir de correos completamente automatizados hasta que su archivero quede completamente en verde. Mientras esto no suceda, Electroefos todos los días, 9 de la mañana, está mandando un correo recordatorio al proveedor diciéndole que le hace falta cargar su documentación como parte de su proceso de alta de proveedor. ¿Ok? Este componente lo pueden hacer un envío masivo, o sea, ustedes pueden mandar a 10, 15 o 20 proveedores en caso de que así lo requieran, o sea, la misma solicitud para todos para ponernos al corriente y no estar mandando de uno en uno. Pueden cargar ciertos documentos personalizados, si tienen alguna especie de alta de proveedor, algún contrato. En lugar de estarlos mandando constantemente por correo, lo cargan aquí una vez y lo agregan a sus listas personalizadas y se olvidan de esa chamba. Entonces, esto es algo que verdaderamente con muy poquito tiempo les puede resolver toda la parte que platicábamos de expedientes y evidencias que cada vez toman mayor relevancia, ¿no? No sé si de esta parte tú quisieras agregar algo Sí, sí, más. mira, a ver, yo quiero hacer mucho hincapié en esto. El tema de las listas negras es básicamente preventivo y revisión. En este tema es un tema operativo constante. Y nosotros hemos estado trabajando ya de la mano con la empresa, con el grupo de All Software, y hemos llegado a hacer trabajos de compliance preventivos a través de la herramienta de Electroefos. Y los invitamos a que consideren el manejo de sus expedientes como algo importantísimo dentro de su empresa. Nosotros hemos hecho trabajos de compliance a través de los programas que tenemos aquí del manejo de expedientes y les damos seguimiento puntual para que se cumplan los expedientes. Entonces, el tema de la gestión es verdaderamente importante porque los va a ayudar a prever cualquier riesgo dentro de su empresa por un simple control de expedientes. O sea, yo lo que quiero transmitirles es que yo cumplí realmente con las cosas, pagué, tengo contratos, hice la remodelación, hice todo, pero no cuidé la materialidad. O realmente en el caso, porque el caso de Reps es un caso verdaderamente delicado. Entonces, hay que cuidar toda la gestión, por ejemplo, cuidar temas como corporativos, estados, asambleas de socios. Vamos a tocar el tema adicional ahorita de beneficiario controlador. Pero nosotros estamos trabajando junto con el grupo para brindarles a ustedes agencias, ya estamos trabajando con varias, en el caso de compliance. Entonces, ojalá se puedan acercar con nosotros y les estamos ofreciendo trato preferencial por ser usuarios tanto de Business Pro como de Electroefos. Entonces, no lo duden, permítanos revisar cómo están y proponerles alguna manera de resolver la problemática que tengan en cuanto a compliance. Hoy el tema se llama compliance y esta es una herramienta extraordinaria para cumplir con el compliance de la empresa. Correcto. Entonces, pasamos al punto número 4. ¿Por qué le llamamos ciclo de protección a esto? Paso número 1, ya revisé mis 5 años anteriores, ¿ok? O sea, ya tengo ese check, ya está revisado automáticamente, puedo dormir tranquilo en ese sentido. Paso número 2, consultar. Yo ya sé que antes de que vaya a tener un proveedor, lo tengo que revisar en las listas negras. Ya pasó, no es un proveedor que está en la lista negra, lo puedo contratar y me puede emitir una factura. El momento en el que me emite una factura, ese proveedor ya queda cargado en la automatización de Electroefos que va constantemente a monitorear las listas negras. Después, ya va a ser mi proveedor, entonces voy a gestionar sus expedientes. Ya va a ser mi proveedor, entonces lléname, por favor, toda esta información que yo necesito de tu parte. Ya hablamos de ese controlador de expedientes y de evidencias. Paso número 4. Ya tengo la revisión de años pasados, ya estoy también monitoreando a los nuevos proveedores que voy teniendo, entonces tengo que puedo identificar en segundos qué proveedores tengo en las listas negras, ¿no? Entonces esto ya lo platicamos un poquito, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de identificar proveedores y clientes en las listas negras del SAT? Creo que aquí vale un poco la pena mencionar el tema del tiempo, ¿no? O sea, que nosotros
entre más rápido logramos identificar los problemas que podemos tener con relación a nuestros proveedores, pues más fácil es resolver la situación antes de que pues ya te toquen la puerta y te digan, oye, pues nos debes esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, aquí me gustaría enseñarles nada más el componente rápido de las electrográficas que resume muy bien esta parte, pero no sé si dentro de ese punto hay algo que a ti te gustaría también agregar de la importancia de la velocidad, o sea, cuál es la importancia de identificar proveedores y clientes en Fíjate, listas negras. hemos tenido varios casos donde hemos detectado EFOS presuntos y entre el presunto y el definitivo hay un espacio que es valiosísimo, porque cuando detectas un proveedor presunto, todavía lo puedes identificar, todavía lo puedes contactar, todavía puedes pedirle las cosas y todavía puedes tener una relación comercial con él. Entonces, oye, preséntame tu declaración, si me falta algo de materialidad lo puedo hacer, pero estoy en la parte de presuntos. Cuando estás en un caso de definitivos, a veces ya es muy complicado hasta localizar al proveedor, porque él ya sabe que tiene problemas y va a ser muy difícil que crees la materialidad. Entonces, si tú puedes detectar de inmediato cuando está en presuntos, ganas un espacio de manera muy importante para cubrir tu materialidad y estar preparado por si llega a ser un definitivo. Entonces, muy importante el tiempo en el tema de identificar esto. De acuerdo. Aquí tenemos una pregunta que creo que vale la pena responder. Anabel Ríos nos comenta, las listas de documentos que debe proporcionar un proveedor puede adecuarse a nuestras necesidades. Eso, Anabel, es súper importante, qué bueno que lo preguntas. Y justamente ese es el poder de las listas personalizadas. O sea, en las listas personalizadas, déjame, voy a compartir otra vez esa pantalla. Aquí, en estas listas personalizadas, ustedes pueden poner los documentos que quieran. Este es como un demo que nosotros tenemos de diferentes listados que podrían ser factibles, que pueden utilizar. Pero aquí tú puedes ponerle, o sea, proveedor AAA, un proveedor Z, un proveedor 425. O sea, tú puedes tener las listas que tú quieras acorde a las necesidades que ustedes tengan. Ustedes saben qué tipo de proveedores tienen, ustedes saben qué tipo de documentación requieren y simplemente en este engrane que está aquí pueden ir agregando listas. Aquí le ponen nueva lista y van agregando los documentos que ustedes requieran con cierta descripción en caso de que sea necesario y también con periodicidad. Eso es bien importante. Si ustedes quieren que un documento se solicite con cierta periodicidad, lo pueden poner aquí. Solicitud periódica y le ponen, pues este documento yo quiero que me lo manden cada trimestre o cada 6 meses o anual, lo pueden hacer y automáticamente se va a hacer esa solicitud. Entonces, sí, esto se adapta completamente a las necesidades y características que ustedes requieran. Y un poquito hablando de esto que también tú comentabas ahorita, es esta maravilla de las electrográficas, ¿no? Hablando del tema de tiempo. A mí esta característica me encanta y sé que a nuestros clientes también, porque te ahorras mucho tiempo. ¿Qué es lo que hicimos en estas electrográficas que me gustaría comentarles? Juntamos las variables más relevantes de este problema, que es lista del 69B, lista del 69 y cantidad de dinero que me han facturado los proveedores, que eso es bien valioso y creo que no lo hemos tocado y vale mucho la pena mencionarlo. Eh, ¿Cómo se interpreta esto? Cada una de estas burbujitas que ustedes están viendo en la pantalla son algún proveedor que ustedes tienen, bueno, en este caso esta empresa demo, que está en la lista negra, ¿no? Aquí podemos revisar uno por uno y cada una de estas burbujitas son proveedores en las listas negras. Ahora, el color de la burbuja y la posición de la burbuja depende del nivel de riesgo que tiene ese proveedor. Es decir, nosotros nos dimos cuenta de que existen proveedores que están como definitivos con créditos y como no localizados, ¿no? O sea, el peor proveedor de la historia sería un proveedor que nosotros veríamos muy pintado de rojo y hasta arriba de la gráfica. ¿Ok? Ahora, el tamaño de la burbuja depende de la cantidad de dinero que me ha facturado dicho proveedor. Entre más grande es la burbuja, más dinero tengo yo involucrado con él. Entonces, esto es lo que les permite, si ustedes dedican 2 minutos a ver esta gráfica, van a poder tomar decisiones, literalmente. Aquí podemos ver, por ejemplo, si esta fuera mi empresa, para mí sería muy fácil decir, mira, aquí tenemos 2 burbujas de un buen tamaño y de un color cercano al rojo y en una posición alta de la gráfica. Podemos ver que este es un EFO definitivo con créditos firmes por 1.400.000 pesos. Entonces, evidentemente hay que prestarle atención a este, ¿no? Y acá tenemos lo mismo. 1 millón de pesos casi, EFO definitivo, créditos firmes. Pero aquí viene un caso bien interesante porque se puede dar mucho, y esto seguramente también tú lo has visto en tu experiencia, que podemos llegar a tener un proveedor aquí pintado de rojo y hasta arriba de la gráfica, que a lo mejor es un viático, o sea, fue una persona que fue un viático, se paró en la carretera en una fondita, se paró a comer, pidió su factura, el de la fondita no da factura, entonces la pidió a su compadre de al lado y ese compadre es un super EFO. Pero entonces tú tienes una factura de un EFO definitivo de 340 pesos. Entonces la realidad es que, pues por más riesgoso que sea, el monto también toma mucha relevancia.
Y es lo que podemos ver aquí. Tenemos una burbujita que en cuestión de color y posición nos indica que el riesgo es bajo, pero podemos ver que ha facturado a la empresa 2.200.000 pesos. Entonces, si este proveedor en algún momento migra a otra lista, presuntos, definitivos, puede meter a la empresa una bronca de 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué es más relevante? ¿La cantidad de dinero o el nivel de riesgo? Las dos son igual de valiosas y las dos las plasmamos en esta gráfica. Realmente, si ustedes le dedican 2, 3 minutos a esta gráfica, van a poder tomar decisiones inmediatamente. ¿No? Desde esta parte, no sé si hay algo que te gustaría a ti agregar No, para tocar el punto mira, yo 5. creo que todo lo que estamos viendo para las áreas de auditoría dentro de las empresas son sumamente valiosas, ¿no? Y para el control de los procesos dentro de las compañías también es muy importante. El manejo de estas listas negras, de las listas de presuntos, te van a dar mucha claridad en la toma de decisiones de la medición de riesgos, ¿no? De igual manera, la parte de los expedientes que hemos estado viendo complementa perfectamente bien esto, ¿no? Si tú tienes un riesgo alto, pero tienes un expediente bien estructurado, puedes estar tranquilo que vas a tener una defensa bien armada. Pero si tú tienes un riesgo y no tienes expedientes, ni tienes materialidad, ni tienes nada, pues sí estás teniendo, tu riesgo se incrementa de manera importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y punto número 5, ya para también pasar a un bloquecito de preguntas y respuestas en caso de que haya. Terminamos vigilando, ¿no? O sea, ya revisamos, ya consultamos, ya gestionamos, ya identificamos. Pues ya la única chamba es dejar que la tecnología haga lo suyo y se mantenga en constante revisión. Aquí una pregunta que tenemos constantemente y a veces nos hacen, y creo que también tú nos puedes responder muy bien, es, y ya lo mencionábamos un poco con el tema de las actualizaciones de la lista, ¿por qué no puedo hacer esta chamba una sola vez? O sea, ¿por qué no puedo revisar a todos mis proveedores una vez y ya me olvido del tema? Y ya lo dejo, o sea, lo reviso, que mi contador se eche 2 días en revisar a todos nuestros proveedores y después de eso, pues ya no hacemos nada y no tenemos necesidad de estar utilizando a lo mejor alguna otra herramienta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto no es una chamba de una vez? ¿Por qué es algo que constantemente tenemos Por- que estar revisando? Porque esto está vivo. Esto es los CFDIs, los contribuyentes, pues son vivos. Es como si fuera un cuerpo, pues, que tiene células vivas y algunas células de repente se pueden volver cancerígenas y bueno, pues hay que atacarlas en el momento correcto. No es factible decir, bueno, ya te revisé esto y siempre vas a estar bien. No, en cualquier momento puede brincar una célula que nos pueda dañar dentro de la empresa y por eso es sumamente importante tenerla vigilada siempre, ¿no? Y además tienes tecnología suficiente, como el caso de Electrefos, que no requieren nada más que conectarte. O sea, meter tu RFC, poner algunos datos y estás totalmente protegido durante pues, el tiempo que dure. Pues, o sea, si quieres usar 5 años, el tiempo que sea necesario, Electrefos lo hace por ti. Entonces, no es. Además, digo, estamos hablando costo-beneficio. El costo de tener Electrefos es verdaderamente bajo, con lo que te cuida y te protege, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y entonces, creo que ahí cerramos este círculo, ¿no? Y a lo mejor podremos pasar a la parte de preguntas. También Yo si tú quieres quisiera dar un mensaje final, creo que sería muy bueno. Sí, mira, la parte de los EFOS siempre ha sido algo relevante porque el efecto que puede tener puede generar realmente algunos daños importantes para las empresas. Pero el tema de expedientes se está volviendo la fiscalización por parte del SAT un tema más de las formas que de checar si es deducible o no deducible un gasto, si tus estados financieros están bien o están mal. O sea, la recaudación está viniendo por todo este tema de expedientes que no estás teniendo, porque el SAT la tiene muy fácil. O sea, si tú no cumples con los expedientes, por ejemplo, del caso de Repse, pues no son deducibles. Si tú no cumples con los expedientes de materialidad, te puedo quitar la deducción. Y oye, está bien contabilizado, lo pagué bien, cheque de transferencia, es un gasto estrictamente indispensable. Sí, pero la materialidad no la tienes en orden y yo considero que no es deducible. Y entonces resulta que ahora lo que tienes que tener muchísima atención es en el manejo de tus expedientes, el manejo ordenado de tu materialidad, pues para poder gestionar los riesgos de la empresa de manera adecuada, ¿no? Entonces, quiero insistir mucho en esto. No tocaste, por ejemplo, es importante, creo que revisemos un poquito el tema de beneficiario controlador, porque las multas pueden llegar de 500 a 3 millones de pesos por cada uno de ellos por no tener el expediente. Entonces, es un tema o sea, mi costo fiscal por no manejar expedientes de manera adecuada puede ser más alto que mi costo fiscal por equivocarme en una deducción o no deducción fiscal. Entonces, eso es algo que quiero dejar puntualmente marcado. O sea, ya el tema de deducibles o no deducibles no es un tema que el SAT le esté preocupando, porque tiene elementos suficientes para gestionar el cobro
de impuestos vía cosas como expedientes, formalidad, materialidad, razonabilidad en negocios, que no tocamos el tema de razonabilidad de negocios, ¿no? Que después en un tema, yo creo que valdría la pena hacer otra charla de estas, tocando el tema de razonabilidad de negocios, ¿no? Pero bueno, creo que es indispensable que tengamos cuidado con esto y nuevamente atiendan su compliance. A lo mejor podrías brevemente, o sea, explicar qué es beneficiario controlador y qué es la parte de razonabilidad. Sí, o sea, la parte del beneficiario controlador, la autoridad define pues, por políticas internacionales que dentro de las empresas, como ha habido mucho tema de prestanombres en las empresas, pasó con las facturas, con las empresas que vendían facturas, luego con las empresas de outsourcing. Entonces, nace la responsabilidad de las empresas de identificar realmente quiénes son sus beneficiarios controladores. En ese sentido, por ejemplo, forman parte de ellos todos los accionistas, a lo mejor el administrador de la empresa. Lo que trata la autoridad es de identificar, aunque no son socios, pero tienen todos los poderes para gestionar cosas dentro de la empresa. Él es un beneficiario controlador. O, por ejemplo, no son socios, pero soy el administrador, eres beneficiario controlador. O no soy el administrador, pero tengo la mayoría de las acciones, eres beneficiario controlador. Y tú tienes la obligación de determinarlos y tener un expediente completito, que son muchas cosas las que te están pidiendo, para tener en orden el expediente de beneficiario controlador. Si no lo tienes y la autoridad te lo requiere, la multa puede ir de 500 a 3 millones de pesos por cada persona. Entonces, de repente puedes tener un riesgo de 6, 7 millones de pesos por no tener expedientes, por no tener cuidado nuevamente en el compliance de tu empresa. Ese es un trabajo puntual que se tiene que hacer y eso nos sirve mucho Electroefos. Y luego la parte de la razonabilidad de negocios es lo que comentábamos. Si vamos a tomar el caso, por ejemplo, que yo acabo de hacer una remodelación en la agencia que me costó 10 millones de pesos. Ok, ¿cuál es la razón de negocios? Bueno, la verdad es que se ve más bonita. No, a ver, si no hay una razonabilidad de negocios, también el SAT podría objetarte la deducción. Oye, ¿cuál es la razonabilidad de negocios? Me lo requirió la marca. Estoy obligado a hacerlo. Y ahí quedaría otra pregunta. Oye, ¿es todo un gasto o es una inversión? Ahí se las dejo para que la piensen y si quieren la respuesta, me buscan. Pero bueno, este es un tema importante. La razonabilidad de negocio es, yo estoy haciendo esta inversión porque me va a generar esta utilidad. ¿Qué busca el SAT? Decir, oye, yo te acepto las deducciones, pero van a generar utilidades. Como quien dice, me vas a pagar más impuestos. Entonces, eso también lo estaba fiscalizando el SAT, la razonabilidad del negocio. ¿Sale? Buenísimo, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto queda bastante claro lo que queremos hacer. Verdaderamente vivan en este círculo de protección. Esa es nuestra invitación. Revisar, consultar, gestionar, identificar, vigilar. Y todo esto a ustedes, como se dieron cuenta, les toma 5 minutos. Entonces creo que podemos pasar a la parte de preguntas en caso de que existan. También les dejamos aquí los datos. Yo personalmente les ofrezco darles una demo para resolver cualquier duda en caso de que quede. Aquí viene el tema de agendar una demo y un QR para que se pueda hacer. Y yo me encargo de atenderlos a ustedes personalmente, obviamente por tratarse de ustedes en particular y revisar puntualmente cualquier duda que se pudiera quedar y más de las herramientas que tiene la plataforma, ¿no? Ahorita revisamos algunas que son de las principales, pero en una demo podemos ir un poquito más profundo a resolver cualquier tema que pueda quedar, ¿no, Pau? Entonces, no sé si ahorita quieres tú ya tomar la batuta para el tema de las preguntas. Perfecto. Pues muchas gracias, contador Miguel, Dani, Gracias. por la valiosa información que nos compartieron. Me parece súper importante y aparte padrísimo que la hayan podido plasmar en este círculo de protección que nos ayuda a recordar todos los puntos que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y que es muy importante que los llevemos a cabo y que esta aplicación pues nos va a facilitar la vida y las actividades dentro de nuestras áreas contables y fiscales. Sí, y nada más vamos a revisar qué preguntas tenemos. Anabel nos comenta, si el SAT abre una auditoría por EFOS, ¿puede extender la auditoría a un periodo mayor, es decir, más de 5 años? No, en principio no. En principio no, porque caducan las facultades de la autoridad. Y, por ejemplo, eso es muy importante. Cuando tienes en la gráfica, bueno, en la gráfica que enseñó Daniel, donde pudieron ver que había unos cefos definitivos que son del 2017, ya hasta traen otro color. Entonces, eso significa que aunque siguen siendo EFOS, a ti ya no te afectan. Tu riesgo, al haber pasado 5 años, prácticamente ya no existe, ¿no? Pero lo tienes que monitorear. Entonces, de repente dice, oye, yo tengo un EFO de hace 4 años, acabo de presentar la declaración anual, ya se pasó a más de 5 años, entonces ya caduca la posibilidad de autoridad de proceder a cobrarlo, ¿no?
Ok, y nos comenta también cómo se demuestra que la marca obliga a hacer una modificación a la agencia. Me parece que esto ya lo comentaron a su momento, pero no sé si gustan agregar algo más. Sí, o sea, ahí es cuestiones de los contratos, que forma parte de la materialidad, cuestiones de algún escrito o alguna acuerdo que haya tenido, por ejemplo, la asociación de las agencias con la marca para poder hacer estas reformas. Cuando tú tienes la obligatoriedad de hacerlo, pues se vuelve parte de la materialidad, ¿no? Aquí el tema interesante es fiscalmente cuál es el tratamiento adecuado de esto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si tú tienes una obligación por contrato de la marca que te dice que cada 10 años tienes que remodelarla, o de repente llega la obligación por un acuerdo de que se acaba de modificar la imagen corporativa de la marca y que tienes que hacer algunas adecuaciones, esa forma parte de tu materialidad y de tu razonabilidad de negocios. La razón de negocios es, si no lo haces, puedes perder la marca. Entonces, pues está clarísimo. Entonces, tendrías que tener ese acuerdo o ese convenio donde te están obligando a hacer la remodelación de la agencia, ¿no? Perfecto, pues al parecer no hay más preguntas. Nada más también quisiera comentarles que para nuestros usuarios Business Pro tenemos un precio especial en el paquete porque creo que no puntualizamos por ahí que ya tenemos la integración lista de Electroefos con Business Pro. Entonces, para todos ustedes va a haber un precio especial que les haremos llegar finalizando esta sesión o por la tarde junto con un resumen de puntos importantes que vimos en nuestra sesión. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Este es el momento de hacerla. Por favor, si me ayudan en el bloque de Q&A a escribirla. Y si no, para ir cerrando la sesión. Perfecto. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Solo me queda agradecerle al contador, a Dani, Muchas toda la gracias. valiosa información que nos dieron y recordarles nuestros medios de contacto. Nos pueden escribir a nuestro correo o bien de una vez agendar su demo desde el código QR que les estamos dejando ahí por si quisieran una sesión más personalizada de acuerdo a lo que ustedes vayan a requerir en sus agencias. Muy bien, Sí, pues igual en la página está toda la información. Si entran en electroefos.mx, en caso de que alguien no tenga chance de leer el QR, ahí van a encontrar la parte de la demo también para que ahí la puedan agendar. Y muchas gracias, Perfecto, Pau, también a ti. perfecto. Pues de mi parte, pues agradecerles la oportunidad de platicar con todos los presentes. Recordarles que el costo-beneficio de tener una herramienta como esta es increíblemente bajo y los beneficios que pueden tener son verdaderamente buenos, sobre todo usando tecnología de punta como esto. Y pues les deseo que pues, tengan un buen año, que sigan progresando en sus negocios, que Dios los siga bendiciendo y agradecidísimo mucho con Business Pro por permitirnos estar con ustedes en esta charla.